Hola, ¿cómo están? Yo soy Alexis Omar y bienvenidos una vez más al universo de Omar. Y en esta ocasión, como especial de Halloween y de Día de Muertos, medio flojera, así que nomás hice uno, decidí pues hablar una vez más sobre estos muertos de Marvel Zombies y más específicamente de cómo se infectaron, ya que de algunos personajes sí nos lo mostraron en pantalla cómo fue el proceso para convertirse en estos monstruos, pero todavía existen varios de estos que no nos explicaron cómo es que se infectaron con totalidad. Por ejemplo, aquí tenemos 3 personajes que en la serie o en el What If ya están totalmente muertos, así que dudo mucho que nos lleguen a explicar cómo se infectaron, excepto uno. Estos son Iron Man, que murió en What If, Namor, que murió en la serie, Thanos, que también se los contaron en la serie, y Scarlet Witch, la reina de los muertos, que si llega a haber una segunda temporada, naturalmente va a estar ahí. Pero ahora, ¿cómo fue que se infectaron estos 4 personajes? Concretamente, ya que pues no lo sabemos a ciencia cierta, es más que nada pura especulación. Y me daré a la tarea de encontrar una posible respuesta de cuál fue el motivo de su trágico final. Primero, uno de los personajes que yo creo saber más la respuesta de cómo es que se convirtió es Iron Man. Y sí, en el capítulo 5 de What If, de Marvel Zombies, básicamente nos enseñaron que los Vengadores fueron a atacar una horda, pero muy descubiertos, y se les echaron a todos encima, incluyendo a Iron Man, el cual tenía la Mark 50, que si ya han visto las películas saben que no es cualquier armadura. La Mark 50 cuenta con nanotecnología y por lo que vimos en la película puede crear cañones, espadas, misiles, un montón de cosas, así que no tendría sentido que un ejército de zombies que no dejan de ser personas normales le rompieran su armadura. Pero yo y muchas otras personas tenemos una teoría que explicaría mejor la forma en la que se infectó Iron Man. Y yo diría que sucedió de esta forma. Los Vengadores se dieron cuenta de que todo se estaba yendo al demonio, de que los zombies estaban tomando la ciudad. Así que Iron Man y el Capitán América olvidaron su conflicto de Civil War y se unieron antes de tiempo. Sabemos que, bueno, estaba a punto de explicar otra cosa que explicaré en un video más adelante, así que me guardo lo que estaba a punto de decir. Pero lo que hay que saber es esto. Un grupo de héroes conformados por Iron Man, Capitán América, Black Panther, Black Widow y Hawkeye fueron en un Queen Jet al puente este, que no me acuerdo cuál es, si es el de San Francisco o quién sabe qué, pero fueron a ese puente con el fin de pues retrasar o destruir a los zombies, lo cual sigo mencionando es una idea absurda porque Black Widow y Hawkeye fueron sin protección. ¿Que Iron Man no les pudo dar una armadura o algo? O sigo diciendo, ¿por qué no traer a War Machine? Porque de ahí, naturalmente, los que iban a sobrevivir eran Iron Man y Black Panther. Capitán América, Hawkeye y Black Widow, pues era obvio que se iban a infectar con esa estrategia. Pero bien, ¿cómo se infectó Iron Man? Teniendo una armadura tan poderosa que en cuanto le rompes un pedazo, se reconstruye de inmediato. Pues yo creo que sucedió así. Cuando se le empezaron a aventar a los Vengadores, que sabemos que el primero fue Capitán América, ya que Hank Pym le mordió el cuello estando pequeño, pues se hizo grande y lo tiró al suelo y lo empezó a morder. Y en eso también se le tiraron a Iron Man, a Hawkeye, Black Widow y Black Panther, entonces les hicieron bolita. Y en la confusión, Tony Stark pues decidió utilizar el repulsor de su pecho y disparó hacia los zombies, liberándose de estos. Así que rápidamente se llevó al Capitán América a un lugar seguro, pues para ver si lo podía salvar. Y aquí pudieron pasar dos cosas. Primero, Iron Man se quitó el casco, como ya lo hemos visto hacer varias veces en las películas, para revisar al Capitán América, solo que en esto se convirtió en un zombie y se le echó encima, ya saben, no sé, arrancándole la nariz o encajándole el escudo en el pecho. Y la otra opción es que cuando se lo llevó al lugar seguro, el Capitán América ya transformado comenzó a atacarlo. Y como Tony Stark no quería pues
matarlo, trató de darle a puño limpio o con repulsores probablemente. Y es ahí cuando el Capitán América, con su fuerza y furia desenfrenada, le encajó el escudo pues en el torso para después empezar a atacarlo bruscamente y arrancarle el casco como lo hizo en Civil War, sellando así el destino de nuestro querido Tony Stark. Y pues yo creo que esto tendría muchísimo más sentido que el que simplemente lo infectaran haciéndole bolita 100 a 1. Porque no sería nada coherente y de esta forma pues nos podríamos dar una idea de que no se infectó a lo imbécil. Pero con esto podríamos nosotros tener nuestra propia respuesta sobre cómo se infectó este personaje. Pero ¿qué hay del resto de personajes, los cuales vimos más a detalle en la serie y que no nos explicaron nada de nada? Pues aquí estaría el siguiente zombie, que es Scarlet Witch, la reina de los muertos. Y bien, este personaje salió en el capítulo 5 de What If y en la serie, pero para ver más precisamente cómo se infectó hay que regresarnos a este capítulo 5 y a lo que les dije con anterioridad. Bueno, de una vez aquí voy a explicar mi teoría, y es que cuando el Capitán América y Iron Man se unieron otra vez, se dividieron en dos bandos: los del puente, que fueron Iron Man, Capitán América, Hawkeye, Black Widow y Black Panther, para tratar de retener a los zombies, y otro grupo de héroes dedicado a salvar a los sobrevivientes: Falcon, War Machine, Scarlet Witch, Visión. Estos se enfocarían más que nada en buscar sobrevivientes y evacuarlos. Sabemos que Visión no se iba a infectar, pero Falcon y Scarlet Witch corrían peligro al ser humanos. Pero War Machine, digamos que durante la pelea desapareció. Eso nos dejaría con Falcon, Scarlet Witch y Visión, ¿ok? Para empezar, estos sucesos pasaron antes de lo del puente. Ahorita entenderán por qué. Después de eso, en lo que Falcon estaba ayudando a un sobreviviente, se le echaron los zombies arrancándole el brazo de una forma muy brutal. Y mientras Scarlet Witch se descuidó para tratar de socorrerlo, un zombie le mordió en el brazo, siendo esta la herida que le podemos ver, una de las heridas. Le mordió en el brazo, así que pues ya estaba condenada y no tenía nada que hacer. Visión, entrando en cuenta de lo que iba a suceder, se la llevó y la encerró en el campamento que vimos en el What If. ¿Y por qué esto ocurre antes de lo del puente? Porque Black Panther nos dijo que Visión lo salvó del puente para llevárselo a Wanda. Así que en cuanto se infectó Wanda, Visión, ya sabiendo cómo estaba el asunto, fue a recolectar comida como lo hizo Ant-Man en los cómics. Así que se topó con Black Panther y se lo llevó para dárselo de almorzar a Wanda Zombie. Así que, ¿qué les parece? Con estas dos teorías podemos tener una respuesta mejor de la que nos dio la serie sobre cómo es que cayeron estos personajes tan poderosos. Pero con estos dos sí nos podemos dar una clara idea de qué fue lo que pasó. Pero ¿qué hay de Thanos y de Namor? Pues eso es lo que veremos adelante. El siguiente sería Namor, el zombie sin amor. Pero ¿cómo es posible que Namor se infectara? Estaba hasta el fondo del mar, hasta el quién sabe qué océano. ¿Cómo lograron infectar a Namor? ¿Cómo llegó la infección zombie a Tlalucan? Estaban refundidos en el océano. No había ninguna posibilidad. A no ser que para esta situación hipotética tendríamos que ver algo que sucedió en un universo paralelo. Y me refiero al de Deceased. En esta historia los zombies se infectan por rasguños, mordidas, incluso por la tecnología. Pero lo que nos importa de esta historia es la infección de Aquaman. Y es que este fue a revisar un barco a ver si los tripulantes estaban a salvo. Pero se habían infectado y pues lo atacaron infectándolo en el proceso. Pero esta información, ¿de qué nos sirve? Si Namor no es un héroe como tal. Él de volada les da cuello a cualquiera en navegaciones o botes. Y sí, esto lo vimos en Wakanda Forever cuando estaban amenazando con encontrar su reino. Y bien, ¿esto por qué nos interesa? Porque probablemente hubo sobrevivientes que trataron de escapar en barcos, pero no lograron estar a salvo, así que fueron infectados y los barcos fueron hacia el mar.
Entonces cuando estuvieron justo en un punto específico como para poner en peligro a Tlalocán o cerca de ahí, como los zombies estaban cayendo, Tlalocán a lo mejor dijo: a esos humanos nos los tronamos, les hacemos la desaparición del Triángulo de las Bermudas. Así que fueron a atacar el bote y ya sabemos cuál es su forma de atacar, con las sirenas que hacen que los tripulantes se avienten al agua y los van atacando uno por uno. Pero no se esperaban que, aparte de que estos zombies no nadaran bien, pues los atacaran a mordidas. Así que cuando subieron al bote a eliminar la tripulación, ahí fue cuando alguno de los tlalocanos debió haber sido infectado. Y recuerden, aquí no importa que no te muerdan o que no te rasguñen. Si por alguna razón entras en contacto con sangre o algún otro fluido zombie, te vas a infectar. Esto lo vimos en la serie. Así que si destrozaron a algún zombie y le cayó en la cara a algún tlalocano, este se infectó sí o sí. O por el otro lado, si algún zombie fue destrozado o destripado cayendo al océano, su sangre fluyó por el agua, haciendo que los tlalocanos que estuvieran cerca pues entraran en contacto con dicha sustancia. Así que poco a poco se fueron contagiando hasta llegar el virus al propio Namor, el cual se convirtió en una amenaza casi imparable, debido a que cuando más cerca está el agua, más poderoso se vuelve. Aquí lo mejor sería secarlo, pero ya sabemos cómo terminó el asunto en la serie. Pero bien, ya hemos planteado varias situaciones hipotéticas que tendrían mucho sentido con Wanda, Iron Man y Namor. Pero ¿qué hay de Thanos? ¿En qué momento se infectó el titán loco? ¿Cómo es posible siquiera? Ya que hay que tener en cuenta que este tiene una piel casi impenetrable. Además que desde la gema del poder hasta la del alma, todo sucedió como en Infinity War. La del tiempo se quedó por ahí tirada en Nueva York. Pero ¿qué pasó entonces? Pues esto es algo que vamos a ver a continuación. Y pues espero que tenga mucho sentido lo que les estoy a punto de decir. Recapitulando, como dije anteriormente, sí o sí, desde la gema del poder hasta la gema del alma, todo transcurrió exactamente igual que en la película. Pero a partir de ahí es cuando todo cambia. Así que tenemos que analizar todos los factores externos que pudieron haber pasado. Primero que nada, ¿por qué Thanos estaba en Wakanda? Si originalmente cuando fue ahí fue por la gema de la mente, y como en esos momentos la gema de la mente no estaba ni siquiera cerca, pues no pudo haber sido. Por ende, sí o sí Thanos se debió de haber infectado en el proceso de obtener la gema del tiempo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque recordemos que Doctor Strange fue asesinado por las hormigas de la avispa y quedó su cuerpo y sus restos ahí tirados en la calle como si nada, junto con el ojo de Agamotto, el cual tenía la gema del tiempo. Así que, ¿cómo infectaron a Thanos? Si en esos momentos solamente debieron de haber habido zombies normales, porque si hubieran habido ahí zombies muchísimo más poderosos, hubieran dificultado todo para los demás sobrevivientes que vimos en la serie y en el capítulo del What If. Así que, pensándolo bien, podría ser esta la situación. Thanos recién había obtenido la gema del alma y se encontraba pues con un aire de victoria, pero también con una gran pérdida, pues sacrificó a la única persona que él amaba, su hija Gamora. Pero ¿qué seguía después de esto? Normalmente pues en el canon debió de haber ido a Titán, en donde se supone que Ebony Maw le debía de haber llevado la gema del tiempo. Así que aunque Thanos hubiera ido ahí, no hubiera perdido mucho tiempo, ya que con la gema del espacio rápidamente se transportaría a la Tierra y ahí inevitablemente se encontraría con los cuerpos de sus dos hijos. Así que, ¿qué fue lo que pasó después? Y lo único que me viene a la mente y que pueda tener sentido es que Thanos, cuando fue a recoger la gema del tiempo,
se encontró con el zombie de Capitana Marvel. Pero, a ver, ¿por qué digo esto? Pues por dos factores clave. La primera es que el zombie Thanos estaba herido de los brazos, o sea, agujerado. Tendría que haber sido un personaje poderoso para haberlo lastimado de esa manera. Y Capitana Marvel sabemos que se infectó, así que sí tendría sentido que fuera ella. Además, en esta misma parte en donde está tirada la gema del tiempo, es justo por donde Nick Fury debió haber activado el comunicador para llamar a la Capitana Marvel. Así que ella vino y de una u otra forma se infectó. Ya eso lo podremos ver en otro video. Pero estando en Nueva York, sí, una vez que llegó a Nueva York por Fury, de una u otra forma se terminó infectando y por ahí anduvo. Así que Thanos, cuando llegó a recoger la gema del tiempo, como que hizo mucho ruido y se la abalanzaron zombies a atacarlo. Pero Thanos, como si nada, los fue destrozando, desintegrando, no sé, pero se los limpió bien fácil. Pero en eso se distrajo y llegó la Capitana Marvel zombie a atacarlo. Y pues sí, le vació todo el arsenal de las gemas del infinito, pero aún así no le pudo hacer mucho daño y terminó siendo infectado. Pero antes de que Capitana Marvel se lo pudiera comer entero, llegó Ikaris por ella y la alejó para pues contenerla. Y de ahí en adelante la contendría pues los 5 años de lucha, que es lo que entendemos que pasó. Y Thanos pues se terminó infectando después de esa pelea con un único objetivo, que era pues conseguir más comida. ¿Y cuál era de los pocos lugares en donde quedaban muchos sobrevivientes? Pues Wakanda. Así que con la gema del espacio se pasó para allá y se dio un banquete. Y pues ahí terminó pasando lo que vimos en la serie. Así que bien, esto es lo que yo creo que pasó con estos personajes, la forma en la que terminaron infectándose. No sé si ustedes tengan alguna otra teoría de cómo es que ellos sucumbieron ante este virus. Los leo en los comentarios. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye.